Esta sección del capítulo 5 lo he titulado ¿Esto es liberar? ¿Por qué lo titulo de esa forma? Porque vamos a ver en esta historia de que Jehová estaba preparando todo, Moisés simplemente tiene que ejecutar, pero las cosas no son tan fáciles, porque vamos a ver que entonces que tanto Moisés como Aarón van delante del faraón. Recuerden en la historia que Moisés estuvo viviendo desde que nació, o desde por lo menos que fue tomado como adoptivo por la hija del faraón, hasta los 40 años. Conocía, por supuesto, al faraón, conocía a este nuevo faraón que era hijo del anterior, así que es bien interesante esto en la historia porque vamos a ver que se están enfrentando dos personas que efectivamente se conocieron hace 40 años atrás y están en posiciones distintas, en donde al que era hijo ahora es faraón y el que era fugitivo ahora es líder de Israel. Así que vamos a tener una conversación bien interesante entre ambos. Vamos a leer cómo sigue la historia. Capítulo 5, madre mía, verso 1 y verso 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Me gusta cómo entra Moisés y Aarón aquí en la presencia del faraón. Me da la sensación como que no tomaron hora, no pidieron audiencia. Además que Moisés conoce todos los recovecos de los palacios, así que simplemente él llegó. Y llegó con una demanda, que es como el Señor le había dicho, ¿verdad? Dice Jehová, Dios de Israel, dice así. Viene con el título. ¿Y cuál es el mensaje? Deja ir a mi pueblo para celebrar fiesta en el desierto. Acuérdense ustedes que el primer mensaje que tienen que decir Moisés y Aarón era hacer una fiesta en el desierto, una celebración de 3 días, ¿cierto? No hacerla en su tierra, sino que hacer un viaje de ida y vuelta. Esto es para ir probando el corazón del faraón. No le está pidiendo que libere al pueblo, sino que le está pidiendo celebrar una fiesta en el desierto. De repente podríamos decir, oye, es una fiesta, ¿cómo no le va a dejar ir? Si es tan poquito, es ida y vuelta. Pero justamente por eso lo está haciendo el Señor, para que nosotros veamos la dureza que tiene el faraón frente a esta petición. De hecho, dice, no, deja ir a mi pueblo. Eso es lo que le está diciendo Moisés y Aarón. Deja ir a mi pueblo es una fórmula que escucharemos frecuentemente en esta sección de la historia. Siempre se le está pidiendo exactamente lo mismo al faraón. Deja ir a mi pueblo, libéralo, deja hacer esta actividad. Y vemos a Moisés, insisto, entrando aquí, pero sin pedir permiso, simplemente llega y hace la declaración. Y por lo tanto, con este mismo golpe en la declaración, que es lo que dice el faraón, le dice, ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es él? ¿De quién me estás hablando? Yo no conozco a Jehová. Por lo tanto, es que voy a andar dejando ir a Israel a hacer cosas que yo realmente no entiendo. Interesante que lo que dice Faraón, porque recordemos que Jehová en el monte de Sinaí es como se le reveló el Señor a Moisés. Probablemente Faraón había escuchado Adonai, había escuchado Shaddai, hubo otro nombre respecto a lo que es el Señor, pero nunca el Faraón había escuchado el nombre Jehová, por lo tanto es un nombre nuevo para el Faraón. Y también base a eso mismo, el Faraón dice, bueno, ¿quién es Jehová? En realidad, ¿por qué voy a estar escuchando su voz? El imperativo que le está diciendo en esta frase, en el versículo 1, el deja ir, es una forma intensiva del hebreo chema que significa libra, deja ser libre o da permiso para marchar, insistiendo en este punto de que no están pidiendo permiso, están dando una orden. Ese es el tono en el cual está conversando Moisés y Aarón frente al faraón. Debido a que los egipcios consideraban al faraón una deidad, la práctica de cualquier otra religión en su territorio era considerado una blasfemia y estaba prohibida. Así pues, Moisés pidió permiso para tener una fiesta fuera del territorio egipcio. Claro, que uno dice, ¿por qué algo fuera del territorio? Y tiene una lógica dentro de la nación, porque practicar o realizar una fiesta de otro tipo de religión no era muy bien considerado, era blasfemia, era prohibido. Por lo tanto, lo que le está pidiendo Moisés es hacer esto afuera, para que no sea una blasfemia dentro del faraón.
De hecho, vamos a ver más adelante de que Moisés le dice nuevamente al faraón que tienen que hacer esto afuera, porque si lo hacen en el territorio egipcio, los egipcios van a apedrear a los hebreos, porque estarían haciendo algo que es blasfemia para ellos. Por eso le está pidiendo que esto se haga afuera. Y Faraón, por supuesto, llegaría a conocer al Señor muy bien en los eventos que vendrían a continuación. Hasta este momento, Faraón no tiene ni idea de quién es Jehová, no sabe nada, pero lo va a empezar a conocer. Entonces, vean el versículo 1 y 2. Veamos lo que aparece acá, que el versículo 1 van con toda la fuerza, con toda la energía, y Faraón le responde de la misma forma. ¿Saben qué? No vengan a decir esto. Y ahora cambia un poco el tono de la historia, ya que recibieron este portazo inicial, va a cambiar la manera de conversar. Madre mía, versículo 3 y 4. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. ¿Se fijan que hay un cambio en la forma en cómo lo están diciendo ahora? Anteriormente Jehová dijo, hagan salir, ¿verdad? Ahora es imperativo, es una orden. Pero ahora el versículo 3 es un poco distinto. Dice el Dios de los hebreos. Como que ya no es nuestro Jehová, es el Dios de los hebreos. Yo aquí vengo en representación nomás, yo no vengo aquí a hacer la batuta. Está cambiando un poco el tono de la conversación. De hecho, hay una amenaza implícita que está en el versículo 3. Oye, es que tenemos que ir, el Dios de los hebreos, ¿por qué? Para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y por ende, si ellos se ven afectados con peste o espada, por ende también va a afectar a los egipcios. Entonces está diciendo de alguna forma un argumento o una amenaza de que, oye, también te conviene a ti que vayamos a hacer esto porque te puede perjudicar a ti. Cambia un poquito el tono de la conversación en base a la posición que está tomando el faraón. Moisés y Aarón respondieron con más tacto y con más diplomacia. En vez de usar el nombre Jehová, indicaron que él era el Dios de los hebreos, los había visitado. Esta vez pidieron permiso de hacer un viaje de 3 días por el desierto, ¿no? Dice, vamos camino, vamos a ofrecer sacrificio, están pidiendo permiso. Con la solicitud, ¿verdad? Agregan una amenaza sutil, aunque la amenaza es contra Israel, los egipcios serían afectados adversamente por el contagio o por una peste o por una invasión. Pero ¿qué le está diciendo el rey de Egipto? Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tierras. Así que salen de la presencia y veamos qué sucede. Madre mía, versículo 5 al 9 de Éxodo 5. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, he aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. El faraón ahí en su posición, claro, aquí vienen estos dos mocosos aquí a pedirme cosas de un Dios que no conozco, están haciendo cesar los trabajos. Está molesto el rey del faraón, está molesto. Dice, no, aquí vienen aquí estas personas a decir esta estupidez realmente. Porque de hecho lo que dice el versículo 9 dice, no atiendan las palabras mentirosas. Además que dice el faraón en el verso 5 que el pueblo de la tierra es mucho y ustedes están haciendo que dejen de cesar sus tareas. Hay no hay muy claro a qué se refiere con el pueblo de la tierra, ¿ok? De qué está hablando el faraón. La frase se puede referir a los egipcios, podría ser uno, de que, oye, el pueblo de la tierra es mucho, así que ustedes tienen que atendernos, también puede ser una forma de leerlo. O también puede querer decir campesinos, y es más probable que se refiera a los israelitas, quizás está diciendo, ustedes son el pueblo de la tierra, ustedes son muchos, y aún así están dejando de trabajar. Sea como se entienda el versículo, el contexto que está dentro de la historia es bastante claro. Faraón está molesto y se está dando cuenta de que probablemente por su ociosidad
están pidiendo estas cosas que no tienen ningún sentido. Dice que el faraón aquel día mandó a los cuadrilleros del pueblo que tenían a su cargo. Una versión dice a los capataces y a los jefes de cuadrilla. Aquí vamos a empezar a mirar cómo estaba estructurado el faraón con Israel, donde estaba el faraón, estaban unos líderes de los israelitas, los cuales entregaban las órdenes al pueblo. Es como la figura de empresa contratista, en donde está el que contrata, ¿verdad? La empresa como tal, hay un jefe de los contratistas con el cual entrega la información a los trabajadores. Está formado de esa manera. Entonces llama a todos estos capataces y ¿qué le dice en el versículo 7? Les dice, ¿sabe qué? No le den más la paja al pueblo para hacer ladrillo como lo están haciendo ahora, sino que vayan y que ellos mismos recojan la paja para poder hacer los ladrillos. El tiempo que pasarían buscando la paja no podría usarse para hacer los ladrillos mismos. Sin embargo, a los peones israelitas todavía se les exigiría que produjeran la misma cantidad de ladrillos, como dice el versículo 8. Les dice, oye, en realidad no disminuyan la carga, simplemente ahora, como parece que tienen mucho tiempo para andar pensando esta estupidez de salir de aquí, ¿saben qué? También que vayan a buscar la paja para hacer los ladrillos. No, no, ¿sabes qué? Que ellos hagan todo y exíjanle exactamente lo mismo. El mismo trabajo, pero ahora le van a doblar la actividad de ir a buscar la paja. Por lo tanto, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Sigamos con esta historia. Madre mía, del 10 al 14. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo nos doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Muy bien. ¿Se fijan en el versículo 10 con qué frases fueron los cuadrilleros y los capataces a hablar al pueblo? Diciendo, así ha dicho Faraón. ¿Notan ustedes un dejo de ironía? Porque se acuerdan cómo Moisés y Aarón estuvieron frente al faraón, les dijeron, así dice Jehová, ¿verdad? Entonces Faraón, haciendo una especie de burla, utiliza la misma frase, así ha dicho Faraón, ¿verdad? Diciendo, bueno, vamos a jugar cuál es el Dios más fuerte y vamos a ver cuál es el que realmente termina ganando en esta batalla de dioses. No es coincidencia que comenzaran el mensaje del faraón de una manera similar a lo que Moisés y Aarón habían comenzado con el mensaje con Dios. Versículo 12 dice que el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger el rastrojo en lugar de paja. Cuando dice se esparció en el hebreo putz, definición es despedazar literalmente o de manera figurada, una especie de dispersar. Y me gusta que hayan utilizado esa frase porque dice que cuando dice que el pueblo se esparció, habla un poco del dolor, porque viene también de la frase hebrea que es despedazar, y es una muy buena hipérbole de la aflicción. Porque dice que se esparció por toda la tierra de Egipto, porque la paja que ellos tenían que ir a recoger, tenían que hacerlo en el delta del Nilo. Normalmente cuando se construían todos los ladrillos en Egipto, usaban las afluencias del Nilo y también cuando el Nilo crecía para sacar el material. ¿Se acuerdan dónde estaba Israel ubicado? Estaba en la tierra de Gosén, que quedaba en la frontera, por lo tanto queda más alejado del delta del Nilo. El trabajo que se entiende que hacían antes era que Egipto les llevaba, ¿verdad?, parte del material y ellos quizás al recibirlo realizaban su trabajo. Pero ahora no, ellos, los israelitas, ahora tenían que ir al delta del Nilo, tenían que esparcirse por toda la tierra, una hipérbole para señalar que es por todo el sector del delta del Nilo conocido, para poder sacar todo el material que ellos necesitaban. Entonces, de verdad significaba mucho más trabajo. Y a pesar de eso, dice el versículo 13, que los cuadrilleros lo apremiaban.
y es acaben la cantidad de trabajo que tienen que hacer en todo el día, tal cual como cuando se les daba la paja. ¿Y qué hacían? Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel. Es decir, quienes terminaban recibiendo el castigo por no cumplir eran los líderes de Israel. Y a ellos se les castigaba y se les decía, ¿verdad? Porque no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes. Entonces venían atrasados. Un día no cumplían y al día siguiente se les pedía lo del día anterior más lo del día de hoy. Al tercer día se le pedía todo lo pendiente más lo del tercer día. Entonces, en ningún momento Faraón fue flexible, muy molesto por esto, y Israel venía atrasado. O sea, de verdad no iban a poder nunca cumplir con las cuotas de trabajo asignadas. Y como les contaba recién, hay una estructura de mando aquí en tres niveles. Por un lado están los directores egipcios de sección, que son los que conversaban con los cuadrilleros de grupo, y los cuadrilleros de grupo eran los capataces de los israelitas. Hay toda una estructura de trabajo, algo que no me extraña de Egipto, entendiendo todo lo que ellos han logrado construir. Sobre este punto del trabajo apremiado y que no podían alcanzar a cumplir la cuota, hay un comentario bien interesante sobre ciertos registros históricos. Dice este comentarista, algunas fuentes más antiguas dicen que se han encontrado ruinas en Egipto en los que los edificios fueron hechos, al menos en parte, con ladrillos que no contenían paja. Estos ladrillos sin paja han sido mencionados como evidencia de la fidelidad del relato de Éxodo. Claro, no me cabe duda que por tratar de cumplir con la cuota, algunos ladrillos no le colocaban paja para poder tratar de cumplir lo más rápido posible. No nos dice la escritura cuánto tiempo estuvieron, cuánto tiempo pasó donde estuvieron con la carga premiada de esta manera. Al parecer fue bastante tiempo para que sucedieran todo este tipo de castigos. Pero el registro histórico nos muestra que hay edificios en Egipto que a ciertas partes del edificio extrañamente son ladrillos pero que no tienen paja. Y es una evidencia de que el pueblo de Israel no lograba cumplir con todo lo que el faraón le estaba exigiendo. Tenían que ir a la tierra de Gozen, tenían que ir al delta del Nilo, y tenían que tratar de cumplir con todo lo que los capataces estaban pidiendo. Así que los capataces van a hacer y van a levantar un reclamo ante lo que está sucediendo y ese reclamo se lo van a presentar al faraón y se lo van a presentar también, por supuesto, a Moisés. Madre mía, leamos versículo 15, perdón, hasta el 19 de Éxodo 5. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues, id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Muy humildemente, con un lenguaje reverente y sumiso, dice ahí, ¿por qué lo haces así con quienes? Con tus siervos, o sea, nosotros que queremos complacerlos, nosotros que queremos estar bajo su mando, porque son así con nosotros. Entonces, de esta forma le explicaron el problema de la falta de paja, que había reducido, por supuesto, el nivel de producción. Y de alguna manera, cuando le plantean este problema, y en el versículo 16 dice que eran azotados, ¿verdad? Y el pueblo tuyo es el culpable porque tú no nos estás entregando el material y nos sigues pidiendo lo mismo. El Señor acá, el faraón, mejor dicho, el monarca, arroja de vuelta las palabras de Moisés, ¿no? Verso 17, estáis ociosos porque miren, andan diciendo ustedes, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Me lo imagino como una burla, ¿cierto? Porque ya venimos con esta frase de así dice el faraón, y aquí vemos a faraón ocupando la misma frase que le dijo Moisés y Aarón, ¿no? Que andan ofreciendo sacrificios a Jehová y le ocupan la misma frase, así que por favor, tomen sus cositas nomás, vamos a trabajar, vaya para allá, sigan hacia adelante. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, cuando simplemente el faraón les dice, no, sigan igual, aquí no vamos a cambiar nada porque aquí andan ustedes diciendo que quieren ofrecer sacrificios a Israel.
Versículo 20 al versículo, sacrificio a Jehová, perdón. Versículo 20 al versículo 23, madre mía. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú nos has librado y tú no has librado a tu pueblo. Por eso titulaba esta sección del estudio, y esto es liberar. O sea, para esto nos mandaste, tú Señor, que tienes todo planeado, y fíjate todo lo que está pasando. Venimos con tu autoridad, el Faraón no nos escucha, nos agravia la carga, la aumenta. De hecho, en el versículo 20, cuando da la sensación de que cuando salen los capataces de conversar con el Faraón es como si estuviesen Moisés y Aarón cerca. Probablemente Moisés y Aarón estaban fuera esperando el resultado de la reunión con el faraón. O sea, da la sensación como que ya Moisés y Aarón no quieren ni ir con el faraón a preguntarle, como que ya vayan ustedes mejor porque a nosotros no nos resultó, así que quizás ustedes que trabajan ahí en la obra, que tienen las manos en la masa, ¿verdad? Las manos en el ladrillo, en este caso, quizás ustedes lo escuchen. Entonces da la sensación que, bueno, van los capataces, presentan el tema, pero se les cierra la puerta. Entonces Moisés y Aarón, que estaban ahí cerca, ¿cierto? Estaban a la vista. Cuando salen de la presencia, inmediatamente, me imagino, Moisés, Faraón le pregunta, bueno, ¿y cómo le fue? ¿Y qué le dice los capataces? Le dice, mire Jehová sobre vosotros y juzgue. Es una forma de decir, bueno, que Dios te castigue. O sea, que Dios juzgue lo que estás haciendo, porque la verdad es que tú nos has hecho abominables delante del faraón. Y dice que sus siervos poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Da la sensación en esta historia de que también seguramente algunos morían por los trabajos forzados impuestos en sobremanera. O sea, no había piedad y probablemente algunos habían muerto producto de todo lo que estaba sucediendo, producto de esta sobrecarga de trabajo. Entonces Moisés dice que se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Claro, te entra la duda. O sea, lo intenté hace 40 años atrás y mira cómo me salió y ahora me haces volver y me pasa exactamente lo mismo. Porque dice el verso 23, desde que yo vine al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Sabemos que el Señor le dijo lo que iba a pasar, pero muy distinto cuando te lo cuentan a como cuando lo vives. Entonces Moisés estaba viviendo esta misma circunstancia en donde se le llega este portazo en la cara y la está pasando mal. Moisés la está pasando mal, no es el plan que él se imaginaba, no cree que Dios puede obrar de esta manera. Al final sus palabras trajeron más problemas sobre el pueblo. Un comentario sobre esto lo comenta este comentario bíblico de Éxodo que dice, lo que Moisés no entiende es por qué tuvo que darse este resultado, el trato de Dios para con los israelitas. Este episodio no hacía más que atrasar la liberación. Eso es lo que está sintiendo Moisés. Esto retrasa. Dios no reprenda a Moisés por sus preguntas tan severas. Dios las acepta por lo que son. Quejas en momentos difíciles de la vida. Dios simplemente responde asegurándole a Moisés que sus propósitos van por buen camino. Entonces, no hay que irnos en contra de Moisés. Moisés hace lo que todos nosotros deberíamos hacer como ejemplo, como cristianos, de que frente a una dificultad, cuando las cosas no van saliendo como nosotros lo habíamos estipulado, tenemos que inmediatamente ir al Señor y contarle todo lo que está pasando. Insisto, en la escritura nosotros sabemos el final de la historia, siempre digo lo mismo. Para nosotros sabemos lo que va a hacer el Señor, la conocemos, pero Moisés no lo sabe. Moisés no tiene la foto completa, tiene hasta ahí nomás en la historia, no tiene los otros capítulos ni los otros versículos. Entonces, para Moisés acá, no tenemos que ser amables con Moisés y entender que el dolor que está sintiendo es lógico, porque yo me imagino a Moisés caminando en medio de su pueblo y las miradas de la gente clavándole la nuca. O sea, todo el pueblo de Israel odiándolo simplemente, porque eso es lo que estaba sucediendo, lo odiaban porque en realidad estaban muriendo capataces, tenían el triple de trabajo, el faraón los odiaba. Entonces la verdad que todos miran a Moisés diciéndole, oye, tú eres el culpable de todo lo que está pasando.
Una pequeña reflexión antes de abandonar esta historia. Algunos conceptos que podríamos sacar de este relato. Perdón, voy hacia adelante. Punto número 1. El fracaso inicial no necesariamente quiere decir que al final seremos derrotados. Eso es lo que te podemos aprender de la historia de Moisés. Que algo no me resulte hoy no significa que al final vamos a salir derrotados, sino que el fracaso de hoy puede ser simplemente un traspié, algo que tenemos que superar. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que todos nuestros problemas también serán resueltos, porque aquí vemos que Moisés cada vez se va a empezar a meter en más problemas, va a empezar a tener muchos problemas con el faraón. Pero eso no significa de que todos los problemas el Señor los va a resolver, sino que tenemos que ir pasando las pruebas paso a paso. Enseñanza número 3. El hecho de que tengamos problemas no quiere decir que somos espiritualmente débiles. O sea, los problemas que nos suceden día a día no significa que porque estemos en pecado o estemos en mal camino, no tiene relación con eso, independiente de las consecuencias de nuestros pecados. Pero aquí vemos a Moisés que era justo, estaba haciendo todo lo que el Señor le pedía y aún así estaba teniendo muchos problemas. Es lo mismo que le sucede en la historia de Job y a muchos personajes bíblicos. A Elías, por ejemplo, que fue muy fiel, pero al final tuvo tantos problemas. Eliseo también. Entonces son hombres de fe que muchas veces por hacer el plan de Dios tienen problemas en esta vida, pero sabemos que todo eso al final de la historia, en esta vida o con el Señor, van a ser recompensados. Y último consejo, siga intentándolo y recuerde que Dios puede al final ayudarnos a tener éxito. Así que la historia de Moisés hasta aquí tiene muchos problemas y la vamos a dejar hasta acá, ¿ok? La vamos a dejar aquí, vamos a dejar a Moisés odiado por el pueblo porque nada le está resultando como él pensaba, pero en su historia vamos a aprender de que el Señor tiene un buen final para nosotros, pero que tenemos que pasar por ciertas dificultades. Y creo que Moisés tiene encima de sus hombros muchas responsabilidades. Moisés no está entendiendo lo que está pasando, el pueblo lo odia y vamos a ver, por lo tanto, en la siguiente clase cómo le responde el Señor y cómo el Señor va a seguir moviendo las cosas a favor de su pueblo.